Semana 8, coordinación química y sistema inmune. Recuerden que la primera semana habíamos definido las características de un ser vivo, entre las cuales encontramos, por ejemplo, la irritabilidad, ¿no? Que era la capacidad de responder a un estímulo. Pero recuerden que esta capacidad involucra una serie de procesos fisiológicos altamente regulados para que finalmente la respuesta sea específica frente a ese estímulo. Todo este conjunto de procesos que están armonizados se denomina como coordinación. Toda respuesta, si bien es cierto, los seres vivos tienen... Pero un momentito, hay una... Ah, ya, el chat. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Cualquier consulta por el chat, ya saben, ¿ya? Coordinación, en este caso, recuerden que toda respuesta va a ser coordinada. En nuestros casos vamos a encontrar dos tipos de coordinación, ¿no? Coordinación química y coordinación nerviosa. Por ejemplo, cuando en este caso, cuando ustedes no sé si conocen este acto reflejo, que su base fisiológica es el arco reflejo, que en este caso es producto de cuando ocurre, por ejemplo, algún estrés, sea mecánico, térmico. Por ejemplo, cuando vas, ¿no? a la cocina y, por ejemplo, quieres abrir la olla, ¿no? Y lo abres del lado contrario, ¿no? El lado hacia ti. Y en ese comienzo sale un vapor de agua y te quema las manos y la cara. Inmediatamente, ¿qué haces? Botas, ¿qué cosa? La tapa. ¿Esto qué hizo? Responder frente a un estímulo. Pero la respuesta no es que sea de manera, digamos así, simple. No es que yo boté la tapa, o sea, detecto calor y boto la tapa inmediata. No, hay todo un proceso biológico detrás de ello, coordinado. En este caso es la coordinación nerviosa, en la cual ciertos nervios sensitivos detectan esos cambios de temperatura que los interpreta como posible daño del tejido. Inmediatamente va hacia dónde, hacia la médula inmediatamente genera una respuesta mediante los nervios motores, lo cual hace que haya una contracción de los músculos y inmediatamente se deje la tapa. Pero otro tipo de coordinación es la coordinación química, que no se basa en impulsos bioeléctricos, sino se basa en sustancias químicas, en el transporte de sustancias químicas. ¿Cuáles son? Las hormonas. Ejemplo, ¿te acuerdas cuando vimos hace ya, incluso la semana pasada, ya? Y la penúltima, la antepenúltima clase, ¿listo? Que vimos también el sistema digestivo. ¿Te acuerdas que la digestión, los diferentes elementos... A ver, disculpe, un momentito, por favor. Esto vamos a suprimir ruidos. Continuamos. En cambio, por ejemplo, cuando vimos sistema digestivo como parte del tracto gastrointestinal, vimos que la digestión, la degradación de ciertos alimentos, como parte del quimo y el kilo, eh, estaba muy bien regulado la producción de jugo pancreático, de jugo gástrico. ¿Gracias a qué? A la secreción de ciertas hormonas, como la secretina, la gastrina, el peptino inhibidor gástrico. ¿Listo? Eh, Acuérdate que estas hormonas eran producidas por ciertas células, como la célula G, la célula S, la célula K, ¿no? Pero ¿cómo está regulando el funcionamiento del proceso digestivo? ¿Tú crees que siempre se sintetiza jugo pancreático? No, porque responde algo de que hay alimento que está siendo degradado en el estómago y que en cualquier momento va a pasar al intestino. Está respondiendo a ese estímulo, ¿ok? Y el sistema inmune, que lo vamos a estar viendo en la última parte de esta clase, que hace referencia al diferente conjunto de células, tejidos y órganos que nos permite combatir contra infecciones. ¿Listo? Vamos con coordinación química. La principal sustancia que permite esta coordinación química son las hormonas, ¿no? Las hormonas son moléculas reguladoras de procesos metabólicos y fisiológicos. ¿Cómo así, profe? Regula el metabolismo, pues, por ejemplo, la degradación de polisacáridos, como el glucógeno, la biosíntesis de aminoácidos, la degradación de lípidos, la síntesis de urea, procesos fisiológicos como la digestión,
procesos fisiológicos como la osmorregulación, la reabsorción y secreción de ciertos iones a nivel de las nefronas, ejemplo, ¿ok? Y otra característica es que actúan en pequeñas cantidades. Esto es muy, muy importante, ¿ya? Actúan en pequeñas cantidades. Ya tienes una característica, otra característica. ¿Listo? Ahora, se conocen dos clases de hormonas, unas de origen animal y otras las hormonas vegetales, que yo sé que tú las has conocido en algunos libros como fitohormonas. ¿Ok? Ok. Como fitohormonas. Vamos a ver. Se pone en rojito. Diferencias entre hormonas vegetales y animales. Es que las vegetales son producidas en las células. O sea, todas las células en este caso, de la planta tienen la capacidad de producir estas hormonas. Pero no es que todas las produzcan. Tienen la capacidad, sí, pero no todas las producen. Solamente ciertos órganos las producen en cantidades suficientes. ¿Ok? Y no son tan abundantes también las fitohormonas. En cambio, los animales son producidas en células especializadas. O sea, no es que todas las células del cuerpo tengan la capacidad de producir las hormonas, sino ciertos tejidos, en este caso ciertos órganos, que son las glándulas. Acuérdate que existe glándula exocrina, glándula endocrina y glándula anficrina. La glándula endocrina, ¿por qué se caracteriza? Porque exuda ciertas sustancias denominadas hormonas que son liberadas al ambiente intersticial, al líquido intersticial, y los capilares circundantes captan estas hormonas y las internalizan en el torrente sanguíneo para que posteriormente el sistema circulatorio se encargue de distribuir estas hormonas hasta que lleguen a un órgano en el cual tienen que cambiar, inhibir, estimular o regular una determinada función o un conjunto de funciones de dicho órgano. ¿Ok? No solamente puede ser solo un órgano, puede ser uno, dos, tres o más órganos. ¿Ok? Ahora, las fitohormonas son no específicas. ¿Qué quiere decir? Que toda célula de la planta, si tiene contacto con cantidades suficientes de esta hormona, va a responder a esta. Quizás se cambia su metabolismo, produce alguna proteína, etcétera, etcétera. En cambio, los animales, eh, estas hormonas viajan, si bien es cierto, a través del torrente sanguíneo y por lo tanto pueden llegar a diferentes tejidos. Estas hormonas no actúan en cualquier tejido. Llegan a esto, sí, pero no actúan. ¿Y cómo se da esa diferencia a nivel celular para que un tejido actúe o esté bajo la acción de la hormona y otro no? Es porque lógicamente el tejido que sí es sensible a dicha hormona tiene receptores. Tiene un receptor que capta y detecta dicha hormona y dice, oye, mira, ¿no? Capta dicha hormona, ha reconocido ese estímulo y la célula responde mediante diferentes formas. En cambio, otros tejidos que no poseen esos receptores, ¿qué sucede? Nada, nada, porque no posee los receptores. Vamos con coordinación química en vegetales, ¿ok? Por ejemplo, a cargo de las fitohormonas u hormonas vegetales, que regulan el crecimiento y desarrollo de la planta. Vamos a estar observando acá. El crecimiento y desarrollo de la planta es un proceso fisiológico, ¿sí o no? Es un proceso fisiológico. Por otro lado, ¿cómo es que se transporta? Si las hormonas son elaboradas, lógicamente son transportadas por la savia elaborada. Y acuérdate que la savia elaborada en este caso, viaja a nivel de ¿qué? De un tejido vascular denominado como floema, ¿sí o no? Por otro lado, estas mismas células que producen en gran cantidad, bueno, en cantidad suficiente estas fitohormonas, también estas no solamente pueden estar viajando y estimulando células o órganos lejanos a nivel del floema, ¿no? A nivel de todo el viaje del floema, sino también células circundantes. ¿Y cómo llegan estas hormonas a las células vecinas adyacentes? Por difusión. ¿Listo? Vamos a encontrar dos grupos de estas hormonas, por ejemplo, las estimuladoras y las hormonas inhibitorias o inhibidoras. Por ejemplo, en las estimuladoras tenemos las auxinas, las giberelinas y las citocininas. ¿Ok? Por ejemplo, las auxinas están relacionadas con el ácido indolacético, denominado como IAA. ¿Ok? Tanto las auxinas, giberelinas como citocininas, las tres
están participando en el crecimiento y desarrollo de la planta, pero de forma distinta. Por ejemplo, las auxinas lo que estimulan es el crecimiento de la planta, pero a nivel del engrosamiento de la pared celular. ¿Ok? Si se engrosa la pared, ¿qué significa? Aumenta el volumen celular y por lo tanto aumenta el tamaño de la planta. Las giberelinas, por ejemplo, ¿cómo logran incrementar el tamaño? Mediante la elongación de las células y del tallo. ¿Ok? Y las citocininas, quizás no por el aumento celular, sino más bien por una mayor cantidad de células, por estimular la proliferación celular, es decir, la mitosis. ¿Ok? Tú sabes que la mitosis involucra la aparición de células hijas. Si aparecen células hijas, tú necesitas ¿qué cosa? Duplicar tu ADN. Por eso hay síntesis de ADN. Si tú duplicas a la célula, una célula se divide, necesitas duplicar tus organelas. Y las organelas, gran parte, se componen de proteínas. Por lo tanto, sintetizas proteínas. Pero para sintetizar una proteína, ¿qué necesitas? Sintetizar ARN. ¿Ok? Así. ¿Listo? Por otro lado, las auxinas, ¿dónde participan? ¿Dónde están ubicadas? ¿Dónde es su acción? En los meristemos, ¿no? ¿En qué lugares este tipo de tejidos embrionales, tejidos formadores, ¿no? ¿Por qué? Porque forman otros tejidos, ¿ok? Luego vamos a tener que estimulan la formación de raíces adventicias y laterales, ¿no? Diferenciación de los tejidos conductores como el xilema y floema, y producen respuestas fototrópicas y geotrópicas. Por ejemplo, en este caso, recordemos el fototropismo y el geotropismo. El fototropismo, el tropismo viene a ser ese crecimiento con tendencia influenciada por un estímulo, hacia o en contra de dicho estímulo. Por ejemplo, el fototropismo, este crecimiento influenciado por la incidencia de luz. El geotropismo, incidencia, en este caso, del centro de la Tierra, en algunos casos también llamado como gravitropismo. Ambos pueden ser negativo o positivo, o sea, en sentido del factor o en contra del estímulo, ¿no? Por otro lado, tenemos a las giberelinas. Yo siempre recuerdo las giberelinas por esta G, ¿no? Que dice estimula la germinación de la semilla, ¿ok? Por otro lado, estimula la formación de ¿qué? De las hojas y la floración. Y por otro lado, la citocinina estimula el alargamiento de frutos y semillas, inhibe el amarilleo de las hojas cortadas y por otro lado, previene la senescencia. ¿Te acuerdas qué es la senescencia, no? El envejecimiento celular. Por eso es que a esta hormona también se denomina como la hormona de la juventud. Vamos ahora con las principales hormonas inhibidoras. Vamos a tener al ácido abscísico, porque promueve el proceso denominado como abscisión, también denominada como hormona del estrés. Vamos a poner el rojito. Hormona del estrés. ¿Por qué hormona del estrés? Acuérdate que las plantas, a diferencia de los animales, son sésiles, no se desplazan. En cambio, los animales, cuando el ambiente circundante, las condiciones externas, las condiciones de su hábitat cambian y se vuelven adversos, estos tienen dos cosas: o se aclimatan, es decir, tratan de adaptarse al ambiente, o por otro lado, se dirigen hacia otro lugar, ¿listo? Para la cual puedan, con condiciones adecuadas, puedan, en este caso, sobrevivir. En cambio, las plantas no. Cuando una planta detecta que hay estrés hídrico, hay una reducción de la cantidad de agua disponible. Cuando hay estrés salino, una gran concentración de sal en el suelo. Cuando hay altas temperaturas, estrés térmico, pues esto favorece a la evapotranspiración, por lo tanto, a la desecación de la planta. Lo que hace es diferentes procesos. ¿Estimula qué cosa? El letargo de las yemas y semillas. ¿Para qué la semilla va a germinar si las condiciones son inadecuadas? Voy a inducir su dormancia, su letargo. La caída de hojas y frutos. Mira, la escasez de agua no me permite transportar los minerales y agua suficiente al resto de hojas. Por lo tanto, voy a estar sacrificando unas cuantas hojas que van a caer. Regulan cierre de estomas, porque lógicamente, frente a diferentes tipos de estrés, puede estar estimulando la evapotranspiración, por lo tanto, la pérdida de agua como vapor, entonces se cierran los estomas. Vamos a tener el etileno, que acelera la maduración de los frutos. Por eso es que en algunos casos, algunas personas hacen la estrategia de juntar plátano con la palta, ¿no? Dejarlas ahí, porque el plátano lo que hace es emitir justo
cantidades considerables de etileno que luego van a la palta y favorecen a su maduración, ¿no? Luego tenemos que, recuerda que el etileno es un gas química orgánica, sí interviene en el gravitropismo también, ¿ok? Y acá vamos a estar observando diferentes partes de la planta en la cual se producen las diferentes hormonas, ¿no? Vamos ahora con el proceso de abscisión de una hoja. 3 etapas: mantenimiento, inducción y abscisión. En el mantenimiento, lógicamente, se mantiene la hoja, pues, gracias a la producción, ¿sí?, foliar de auxina hacia la zona de abscisión, que es el punto de fijación hoja-rama, ¿no? La auxina previene la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión. ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo, el etileno se produce y reduce el transporte de auxina hasta la zona de abscisión, lo cual promueve la senescencia y la abscisión foliar, ya que aquí ya se están activando las enzimas digestivas. Una vez que las enzimas digestivas han hecho su trabajo, han degradado las paredes celulares, por lo tanto, la muerte de las células, y por lo tanto, ¿qué sucede? También diferentes tejidos como los vasculares, xilema y floema, ya no pueden estar transportando diferentes sustancias desde la rama hacia la hoja o viceversa. Por lo tanto, no contienen cantidades suficientes de nutrientes que le permite sintetizar clorofila y por lo tanto otorgarle ese color verdoso característico. Por lo tanto, ocurre ¿qué cosa? El amarillamiento, ¿no? Y la caída, fenómeno conocido como abscisión. La acción de las fitohormonas. Por ejemplo, mira, la giberelina, acuérdate, G, participa en la germinación. En el crecimiento y maduración de la planta participan las 3 estimuladoras. Giberelina a partir de la elongación del tallo. La auxina, ¿a partir de qué? Del engrosamiento de las paredes celulares. La citoquinina, a partir de la división celular, denominada como mitosis. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos ahora a continuación. Vamos con la floración. ¿Gracias a qué? Giberelina, auxina, citoquinina, etileno. Igual para el desarrollo de la fruta, pero acuérdate que el proceso de maduración en gran parte es gracias al etileno. La abscisión o la senescencia, etileno y ácido abscísico. Y la dormancia, acuérdate del ácido abscísico, abscisión, estimula la dormancia, el letargo de las semillas. Por eso cuando tienes tus semillas de tus menestras, cuando las colocas en agua, ¿qué sucede? Comienza a aparecer como una especie de pelito blanco. ¿Por qué? Porque la semilla está germinando. ¿Por qué? Porque ha encontrado condiciones adecuadas de abundante agua, lo cual le va a permitir, ¿qué cosa? Pues crecer. Vamos ahora con sistema endocrino humano. Un poquito de agua, por favor. ¿Listo? Vamos ahora con sistema endocrino humano. El sistema endocrino humano es un conjunto, en este caso, de tejidos y órganos que secretan hormonas. Los órganos principales, las glándulas principales, vamos a encontrar acá el hipotálamo, la cual se encarga de del balance de agua, el sueño, la temperatura, el apetito y la presión sanguínea. Luego tenemos a la pituitaria, que también se denomina como hipófisis o glándula maestra. Tenemos a la glándula pineal, que viene a ser la epífisis. Todos estos cerca de la base del diencéfalo. ¿Listo? Vamos a tener la tiroides, la paratiroides a nivel del cuello. En el mediastino vamos a tener el timo, las glándulas adrenales o suprarrenales por encima de, ¿qué? De los riñones, el páncreas muy cerca del estómago, los ovarios, ¿sí? Y los testículos como parte también del sistema reproductor. ¿Ok? Veamos, la glándula de control principal viene a ser la hipófisis. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Ok? Las glándulas endocrinas sintetizan mensajeros químicos denominados hormonas, los que son secretados al cuerpo y repartidos a los órganos diana por medio del sistema circulatorio, por medio de los vasos sanguíneos. Acá vemos la hormona, de color amarillito. Llega, pasa hasta los capilares. Estos capilares lo que hacen es intercambio de sustancias con el tejido circundante. Llega esta hormona y ¿qué sucede? Esta hormona, por una célula diana, se denomina como tal porque es la cual va a estar bajo los efectos de la hormona, es gracias a que posee un receptor que detecta esta hormona. Y por lo tanto, acá se genera algún efecto sobre la célula. Esta es una célula no diana, porque créeme, mira, las células en su membrana tienen decenas de receptores, decenas de tipos de receptores para diferentes ligandos, ¿ah? Para diferentes cosas que se van a unir.
ya sean hormonas, ya sean otras proteínas, ya sean otras células, etcétera, etcétera. Pero entre todas estas decenas de receptores, ninguno reconoce la hormona. Por lo tanto, no va a generar los efectos sobre esta célula. ¿Ok? Pasamos ahora con el mecanismo de acción de las hormonas animales. Vamos a tener dos tipos, ¿ya? Las hormonas proteicas y las hormonas esteroideas. Y esto va a depender de la naturaleza físico-química que poseen estas proteínas. Por ejemplo, las hormonas proteicas se denominan como tal porque son derivados de proteínas. Por eso es que también se denominan como hormonas peptídicas. ¿Listo? O sea, son proteínas. Algunos poseen ciertas modificaciones, ¿ok? Pero no dejan de que gran parte de su configuración química sea proteica. En cambio, las hormonas esteroideas no, son esteroideas. Y tú sabes que la diferencia entre estos es que las proteicas van a tener una porción hidrofílica predominante. En cambio, las esteroideas tienen una naturaleza hidrofóbica. Así que cuando estos viajen y lleguen a la célula diana, el mecanismo de acción va a ser distinto debido a que a la naturaleza química de estos. Las hormonas proteicas, por su tamaño y por su hidro, por su afinidad con el agua, ¿sí? ¿Ok? Lo que va a hacer es que no va a poder atravesar la membrana. ¿Listo? Y vamos a encontrar el receptor, se encuentra en el plasmalema. Esta interacción, el reconocimiento, va a actuar a nivel de una proteína citosólica, porque está en el citosol, ¿sí? Pero a nivel de la membrana, y va a activarlo. Y lo que va a hacer esto, mira, está llegando una proteína. Pero este mecanismo lo que hace es lo siguiente, y vas a entender esto. Quédate acá ya para que entiendas este punto. Mira cómo la hormona esteroidea, debido a su tamaño y a su hidrofobicidad, logra atravesar la membrana. Bacán, la hormona esteroidea pasa a todos los lugares, llega y aquí, ¿qué lo recibe? Un receptor. Un receptor citosólico y luego lo transporta hacia el núcleo, o es que la hormona esteroidea puede viajar a través de las diferentes membranas y llega al núcleo y en el núcleo encontramos su receptor. Lo que finalmente esto va a activar la transcripción de un gen que produce un ARN mensajero, ¿te acuerdas? Y este ARN mensajero es leído por el ribosoma y produce una proteína. Esta proteína finalmente estimula, regula o inhibe una función. ¿Ok? Por ejemplo, inhibe el catabolismo de lípidos o quizás estimula la proliferación de esta célula, su mitosis. ¿Ok? O su especialización celular, quizás. ¿Listo? Pero quiero que te des cuenta que la hormona proteica, él también lleva un mensaje hacia la célula. Hacia la célula, este mensaje le va a decir a la célula que la célula tiene que, a ver, digamos, tiene que iniciar la síntesis de ciertos neurotransmisores, digamos, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Este mensaje no llega directo al núcleo porque la proteína no puede atravesar. Lo que hace es activar ciertas proteínas y estas proteínas activan ¿a qué? A unos segundos mensajeros, porque el primer mensajero es la hormona proteica. Estos segundos mensajeros es un tema muy consultado en biología celular avanzada, por ejemplo, ¿no? Hay varios segundos mensajeros, los cuales se encuentran en una alta concentración en la célula. Si hay una sola estimulación de una hormona proteica, una hormona, lo que hace estos segundos mensajeros, como son en mayor cantidad, por cada una hormona pueden activarse 10 o 100, lo cual lo hacen es masificar, amplificar la señal que te está otorgando el reconocimiento de la hormona. Finalmente, toda esta activación va a desencadenar lo mismo que en el panorama del mecanismo de acción de hormonas esteroideas, la activación de un gen, por lo tanto su transcripción y posteriormente la producción de una proteína. Como te dije, esta proteína regula, inhibe o estimula alguna función. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí, estimados? ¿Todo claro hasta ahí? ¿O es que tienen alguna consulta por el chat, algo que no les haya quedado claro? No, todo normal. ¿Sí? Continuemos.
El hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis también denominada como glándula maestra o pituitaria, las cuales se encuentran en la base del diencéfalo, ¿no? Justo la glándula pituitaria se encuentra como sentada, este, sentada en un huesecillo denominado silla turca, ¿ok? Vamos a dividir acá el hipotálamo arriba y la hipófisis abajo. Estos forman también parte del sistema nervioso central, ¿ya? Yasadi, sí, claro, pregunta. No se preocupe, estimado, las preguntas dejen en el chat y yo voy a estar revisando momentáneamente el chat para hacer una pausa y poder responder, ¿no? Ahí, dejas tu pregunta, no te preocupes. ¿Listo? El hipotálamo. No, está entonces en la mente. Claro, exacto, Yasadi. El receptor de la hormona proteica está ubicada en la membrana, ¿no? Acá, en la membrana. Hay diferentes hormonas proteicas, ¿sí? Diferentes, por lo tanto, hay diferentes receptores de estas, a diferencia de las hormonas esteroideas, que los receptores generalmente se encuentran en el citosol en este caso en el lumen, en la luz nuclear, ¿no? En la parte interna, ¿no? A ver, vamos a ver, en el carioplasma, ¿no? Veamos. Ahora, el hipotálamo, ¿qué sucede? El hipotálamo contiene diferentes células neuronales, ¿no? Neuronas, profe, sí. Pero te voy a comentar que generalmente cuando se enseña este tema, ya en la universidad, no se habla tanto, por ejemplo, de neuronas, sino células neurosecretoras, porque ya, son neuronas, ¿ok? ¿Ves todo esto? No es una sola neurona. Vamos a dibujarlo de negrito, ¿ya? Para que vayas entendiendo. Acá. No es una sola neurona, son un conjunto de neuronas, un conjunto donde todos sus somas, donde todos sus cuerpos celulares se acumulan aquí. ¿Listo? Y todas sus porciones axónicas forman una fibra, porque son cientos de porciones axónicas que forman una fibra. ¿Listo? Lo mismo acá. Pero ¿qué sucede? Lo interesante de estas neuronas es que no generan, no transmiten un impulso nervioso. Su principal función es la de ¿qué? Es la de sintetizar, transportar hormonas. Por eso es que estas neuronas más que todo se les denomina como células neurosecretoras. Son neuronas, sí, pero su principal función no es el pulso nervioso. ¿Ok? Continuemos. Em, Ahora, este conjunto de diferentes somas que se encuentran aquí, son varios somas, ¿ah? De diferentes células neurosecretoras. Mm, a ver, no que vueles, ¿ya? Pero creo que es importante comentarte esto, ¿ya? Mira, eh, cuando tú has escuchado el término nervio, ¿no? El término nervio, que viene a ser un conjunto de axones, ¿no? Pero los nombres del conjunto de axones y conjunto de somas tiene un nombre. Si es que están ubicados en el sistema nervioso central o es que si están ubicados en el sistema nervioso periférico. ¿Listo? Por ejemplo, cuando hay un conjunto de somas en el sistema nervioso central y el hipotálamo forma parte del sistema nervioso central, se denomina núcleo. Profe, núcleo no es donde está la parte interna de la célula. Sí, pero acá no estamos hablando de ese núcleo. Núcleo es un conjunto de estas somas de neuronas, pero están ubicados en alguna región tisular del sistema nervioso central. Por eso es que aquí vamos a encontrar, por ejemplo, varios núcleos, 12 núcleos. Un núcleo denominado como el núcleo paraventricular y otro núcleo denominado como el núcleo supraóptico. ¿Por qué? Porque está entre los ventrículos y el otro está por encima de qué? Del nervio óptico que en este caso llega ¿desde dónde? Desde el campo visual para la interpretación, la generación e interpretación de imágenes. ¿Listo? Pero lo interesante de estos núcleos es que sus diferentes somas sintetizan hormonas. Y estas hormonas van viajando a lo largo de sus terminaciones, de sus axones y llegan a sus terminaciones nerviosas y se almacenan en esta porción. Profe, pero si están almacenando aquí, aquí ya está en otra región, ya no está en el hipotálamo. Exacto, ya está en la hipófisis. Y este lado es el lóbulo posterior, también denominado como neurohipófisis.
Y acá hay una pregunta que siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando enseñaba algunos histología a los estudiantes de medicina, no me acuerdo, una pregunta que siempre caían era, este, en dónde se sintetiza las hormonas antidiurética y oxitocina. Y muchos ponían, ¿no? Neurohipófisis, neurohipófisis. Y no, se sintetizan en el hipotálamo, pero se almacenan en la neurohipófisis. ¿Ok? Por favor, ten en cuenta eso. Profe, pero ya, ¿qué función cumplen esa antidiurética y oxitocina? La antidiurética, pues, regula ciertas funciones de los túbulos renales, como la reabsorción y secreción de ciertos iones. La oxitocina puede actuar a nivel de dos puntos, a nivel de la contracción del músculo liso del útero durante el parto y también regula algunas funciones de las glándulas mamarias, ¿no? Para la eyección de estas. Pasamos ahora, acá como te dice, ¿no? Estas hormonas se desplazan por el axón hasta las terminaciones del mismo, ¿ok? Cuando es necesario, la hormona antidiurética y la oxitocina son secretadas desde las terminaciones del axón hacia el torrente sanguíneo. ¿Ves estos capilares? ¿Ves estos? Porque lógicamente, en todo tejido glandular tiene que estar altamente vascularizado, porque ¿cómo es que las hormonas van a llegar al resto de tejidos? Vasos sanguíneos, pues por eso es que las glándulas son órganos altamente vascularizados. Ahora vamos a ver este lado, el lóbulo anterior o también denominado como adenohipófisis. Adenohipófisis. En la adenohipófisis, ¿qué sucede? Acá también vamos a encontrar diferentes células que secretan, sintetizan sustancias. O sea, la adenohipófisis sí tiene un papel glandular, ¿ok? Pues sí posee una función endocrina, a diferencia de la neurohipófisis. Acá se sintetizan varias hormonas. Hormonas que regulan otras glándulas y tejidos. O sea, te estás dando cuenta, ¿no? Una glándula, el hipotálamo, va a regular a la hipófisis, que es una glándula, y la hipófisis va a regular a otra, que viene a ser distintas. Todo este conjunto se denomina como glándulas periféricas. Por eso, un mecanismo de control muy conocido es el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas. En la cual, ¿qué sucede? Se da este control, hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas. La hipófisis regula el funcionamiento de varias glándulas, por ejemplo, endocrina como la tiroides, la suprarrenal, exocrina como las glándulas mamarias, tejidos como los huesos y otros como los huesos y muscular, y algunas glándulas también anficrinas como los ovarios y los testículos. ¿Te estás dando cuenta, no? Paj. ¿Cómo se denominan estas hormonas? La que regula el funcionamiento de la tiroides, tirotrofina, adrenocorticotrofina, glándula suprarrenal, prolactina en las glándulas mamarias, hormona de crecimiento en huesos. Acá hay un puntito ya importante, es que esta somatotrofina no directamente actúa sobre los tejidos musculares y óseos, sino primero actúa por el hígado y el hígado sintetiza una proteína denominada como factor insulínico, me parece que factor insulínico tipo 1, algo así, que luego se va dirigido al resto de tejidos y estimula la proliferación y crecimiento de estos, ¿ok? Luego tenemos a las gonadotrofinas, las hormonas folículo estimulante y luteinizante que actúa tanto en varón como en mujeres, pues participando en la espermatogénesis, en la síntesis de testosterona, la síntesis de andrógenos, de estrógenos, en la ovulación, en desarrollo folicular, etcétera. Vamos a verlo más adelante. Luego vemos, ¿qué cosa más? Algo importante, que las diferentes células que tú encuentras acá, que están en un lugar muy vascularizado, estas mismas hormonas, yo te dije que son controladas, ¿no? La hipófisis es controlada por el hipotálamo. Pero, profe, ¿cómo es que aquí está controlando el hipotálamo la hipófisis? Es que tú observas aquí otros, ¿no? Más núcleos, células neurosecretoras. Es que ellos van a sintetizar y transportar hasta aquí y luego van a liberar ciertas hormonas que llegan hasta acá. O sea, profe, hay hormonas que libera el hipotálamo que controlan la adenipófisis para que sinteticen y secreten
hormonas que controlan las glándulas y estas glándulas liberan algún componente o alguna u otra hormona. Sí, sí, sí. Por eso es que procesos metabólicos y fisiológicos tienen que estar altamente regulados. ¿Ok? Vamos acá. ¿Cómo se denominan estas sustancias? Por ejemplo, los factores de liberación e inhibición de hormonas de la hipófisis. Acá vas a encontrar, por ejemplo, muy conocido a las hormonas liberadoras, ¿no? Por ejemplo, hay una hormona liberadora de tirotrofina. O sea, para que la tirotrofina vaya a la tiroides y regule la función de la tiroides, para que ésta pueda ser liberada, tiene que esperar la señal, el envío de una hormona denominada hormona liberadora de tirotrofina. ¿Listo? Continuemos. Vamos con la primera glándula que vamos a estar viendo, bueno, la tercera glándula que vamos a estar viendo, la glándula pineal o la epífisis, que produce la melatonina. No es tanto producir ya, sino es modificar un poco la melatonina, ¿ya? Pero eso un poquito más para nivel universitario, ¿ya? Ac- Su actividad está modulada por la luz, ¿ok? Regula los ciclos reproductores estacionales que se denominan como ritmos circadianos. Son ciclos fisiológicos periódicos. O sea, miran, en un animal el ritmo cardíaco varía, pero es periódico, intenso, no intenso, intenso, no intenso. Lo mismo el ciclo reproductivo, lo mismo el ciclo reproductivo. Los ciclos de sueño y vigilia también son ritmos circadianos, son regulados, y una de las moléculas que regula esto es la melatonina. También, ¿qué permite? Permite la adaptación a las estaciones, previene las enfermedades cardíacas y degenerativas, estimula el sistema inmune, alivia y protege los efectos negativos del estrés. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Cuando hay ausencia de luz, se estimula la producción. Cuando hay presencia de luz, se detiene la producción de melatonina. Por ejemplo, en este cuadrito, observamos, acá está mal, 12 p.m. ¿Qué cosa? La melatonina, como hay luz, no se produce, detiene producción. Llega la noche y se produce. Entras a dormir, aparece la luz, ya 6 a.m. pues, se detiene, 8 a.m. ya se detuvo. Por lo tanto, es por eso cuando te recomiendan, ¿no? Estudia con luz porque se detiene la producción de melatonina. Vamos ahora con tiroides y paratiroides. Un favorcito, un poquito de agua. ¿Listo? Continuamos. Ahora, tiroides y paratiroides. La glándula tiroides se estimula gracias a la tirotrofina, que proviene de la hipófisis. Lo que va a ocasionar es la síntesis de las hormonas tiroideas denominadas T3 y T4. ¿Cómo se denominan? ¿Por qué T3? Por denominarse trío, yodo, tiro, nina. Y T4, tetrayodotironina. ¿Listo? Como estás viendo, tiene el nombre de yodo, ¿no? Es porque para la síntesis de estas hormonas se necesita yodo. Por eso es que la sal que se consume, la sal de casa, es yodada. Es porque hay un reglamento, o sea, hay una ley de por sí que regula en este caso los diferentes alimentos, y en este caso la sal comercial tiene que tener yodo. ¿Para qué? Para que en este caso no ocurran enfermedades carenciales debido al yodo, al yodo. Por lo tanto, no haya una hipoactividad, por ejemplo, de la tiroides. ¿Ok? Pasamos con el siguiente. La tiroxina. ¿Pero qué hace la tiroxina? Estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes. ¿Ok? Crecimiento en mamíferos jóvenes. Controla la velocidad del metabolismo, que no sea tan alto ni tan bajo. ¿Listo? Ahora, un mal funcionamiento de la glándula puede provocar hipotiroidismo, expresándose de forma clínica como un bocio, mixedema o cretinismo, o también un hipertiroidismo. ¿Listo? Por ejemplo, las personas con hipertiroidismo generalmente son de contextura delgada debido a que el metabolismo se ha acelerado, por lo tanto la degradación de lípidos, carbohidratos se acelera. ¿Listo? Y este catabolismo acelerado lo que hace es que las reacciones bioenergéticas que ocurren durante la bioquímica de la célula comiencen a liberar energía no útil, que viene a ser calor. Este calor pues contribuye a la temperatura corporal y a la sensación térmica, por eso que estas personas son muy sensibles al calor.
y tienden a sudar demasiado. ¿Por qué? Porque es un mecanismo homeostático, la sudoración, en contra del aumento de la temperatura. Vamos a ver hipotiroidismo, que es caso casi contrario, que generalmente la contextura es relativamente obesas, em, porque hay un enlentecimiento, una ralentización del catabolismo de ciertos macronutrientes. Y por otro lado son intolerantes al frío, porque como el catabolismo no está acelerado, pues no produce un calor suficiente para mantener una sensación térmica normal. Vamos ahora con la glándula paratiroides y su antagonismo con la glándula tiroides. La glándula tiroides produce una hormona denominada calcitonina y la paratiroides produce una hormona denominada paratormona. Oh, te vayas a ver. Acá sencillo, ¿ah? Acá te lo han puesto fácil ya. Paratormona, paratiroides. ¿Ok? Vamos a ver. Paratormona y paratiroides. Veamos, ¿qué hacen? Ambos tienen un efecto calcemiante, pero uno del tipo hipocalcemiante, abajo, calcemiante, concentración de calcio en la sangre. Hipocalcemiante, reduce su concentración de calcio en la sangre. Hipercalcemiante, aumenta la concentración de calcio en la sangre. Profe, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace la paratormona? A través de tres mecanismos principales. Uno, para que repases, ¿ok? Tejido óseo en los huesos. ¿Te acuerdas que el hueso posee la matriz ósea que está compuesta que es sintetizada por los osteoblastos y que gran parte contiene hidroxiapatita de calcio, ¿verdad? Lo que hace la paratormona es estimular a una célula que hace la resorción ósea, es decir, la destrucción. ¿Te acuerdas? Los osteoclastos. Ahora, esta destrucción de la hidroxiapatita de calcio lo que hace es liberar calcio hacia los vasos sanguíneos. La paratormona lo que hace también es en los riñones. ¿Te acuerdas en las nefronas hay a lo largo del túbulo contorneado y la asa de Henle? ¿Te acuerdas que hay diferentes puntos de reabsorción y secreción? ¿Sí o no? Lo que se va a hacer es estimular la reabsorción de calcio. ¿Qué quiere decir? La cápsula de Bowman, al filtrar la sangre de las arteriolas, detecta qué cosa. Oye, mi sangre necesita concentraciones adecuadas de calcio. Mejor, esta parte de la sangre que has filtrado, yo la quiero recuperar. Entonces se reabsorbe calcio, se estimula la reabsorción renal de calcio. Por otro lado, la dieta. Tu alimento contiene diferentes minerales, entre los cuales vamos a encontrar iones, por ejemplo, cloro, potasio, sodio y calcio también. Por lo tanto, se estimula la absorción de calcio. La calcitonina es al revés, pues. Si tú quieres que la concentración de calcio se reduzca en la sangre, pues vas a inhibir, ¿qué cosa? A los osteoclastos. Porque si tú inhibes, detienes la actividad de los osteoclastos, ¿qué hacen? Los osteoclastos ya no degradan tu matriz ósea. Si no degradan tu matriz ósea, ¿qué sucede? Ya no se libera calcio en la sangre. Por lo tanto, ya no aumenta el calcio en la sangre. ¿Ok? Lo mismo, inhibe la absorción de calcio en el intestino, inhibe la reabsorción de calcio en los riñones. ¿Listo? Pasamos ahora con el timo. El timo es voluminoso, ¿ya? Es un órgano, si bien es cierto, endocrino, pero también es un órgano un órgano linfoide, ¿no? Es voluminoso durante la infancia y durante la pubertad comienza un proceso de involución, ¿no? En la cual gran parte del tejido epitelial secretor es reemplazado por tejido conectivo, tejido fibroso, pero predominantemente por tejido adiposo, ¿ok? Produce principalmente la timosina, que es la hormona que estimula la maduración de las células del sistema inmune, ya que los linfocitos T maduran en la médula ósea y corteza del timo. Profe, no entiendo. De forma sencilla, estimula la maduración de linfocitos T. Pero para que entiendas este aspecto, acá vemos el timo. ¿Qué sucede? Mira, los linfocitos hay dos tipos, ¿no? Los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T median la inmunidad celular. ¿Qué quiere decir eso? Que las mismas células van a ir con el agente patógeno o con la célula infectada por el agente patógeno y va a tratar de eliminar a esto. A diferencia de las células B, que lo que hacen es como un ataque, ellos atacan a distancia. En cambio, los linfocitos T atacan
cuerpo a cuerpo, por decirlo así. Los linfocitos B lo que hacen es sintetizar anticuerpos que estos viajan alrededor del sistema linfático y el sistema circulatorio hasta que lleguen a una zona donde detecten el agente patógeno y se unen a esto para poder neutralizar, ¿no? En cambio, los linfocitos T no, es cuerpo a cuerpo. Ahora, estos linfocitos, déjame decirte que cuando naces, ya se va formando, cuando vas desarrollándote, se producen varios linfocitos, varios, miles de linfocitos. Cada linfocito, te lo comento así ya, para que entiendas. La inmunidad innata posee diferentes células, ¿ok? Que participan. Eosinófilos basados en neutrófilos. En la inmunidad adquirida, tú tienes a los linfocitos. Los que realizan inmunidad celular son los linfocitos T. Pero a diferencia de la inmunidad innata, los que poseen inmunidad innata, estas células tienen como que cada uno tiene una espada que la utilizan de la misma manera para cualquier tipo de agente patógeno. Hay diferentes cientos de especies bacterianas que pueden infectarlos, pero el mecanismo de ataque, esa misma espada, es la misma para todos. En cambio, en la inmunidad adaptativa, no. Tanto el linfocito B como el linfocito T, por ejemplo, los linfocitos B, esos anticuerpos que lanza, cada anticuerpo es como una bala hecha a la medida para cada patógeno. En los linfocitos T es lo mismo. Como es combate cuerpo a cuerpo, cada espada es específica para ese agente patógeno. ¿Qué sucede? Para que lo entiendas. Cuando naces, hay miles de linfocitos y cada linfocito tiene su propia espada, distinta a todos. El problema es que esa espada también puede hacer daño a estructuras propias. Puede hacer daño a estructuras propias. Por eso es que en el timo ocurre una etapa denominada como educación linfocitaria, ¿no? En la cual, ¿qué sucede? Se educa a los linfocitos. Aparecen varios linfocitos. Tienes que, el linfocito tiene que cumplir algo, un metabolismo adecuado, un metabolismo eficiente. Segundo, los leucocitos producen varias proteínas en su membrana que le permiten comunicarse con otros leucocitos. ¿Por qué? Porque cuando tú batallas contra una infección, el único que actúa no es un neutrófilo, no es un eosinófilo, no es una célula dendrítica, no es un macrófago, no es un monocito, no solamente es un mastocito, no es solamente es una natural killer. Participan varios, pero todo este consorcio de ataque es regulado. ¿Cómo se regula? Mediante la comunicación. Estos linfocitos se les educa. Oye, ya mira, tu metabolismo es adecuado. Tienes todos los receptores en tu membrana, los adecuados para que te puedas comunicar con otras células. Pero hay otro requisito. No tienes que reconocer nada propio, porque si tú sales del team y te vas a otra zona que reconoce algo propio, ¿qué estás haciendo? Atacando a tu mismo organismo, lo que genera una enfermedad autoinmunitaria. ¿Ok? Una parte de esta educación linfocitaria es la maduración de linfocitos. ¿Y qué logra estimular eso? La tinosina. ¿Ok? Espero que hayan comprendido bien eso. Vamos ahora con la glándula suprarrenal, que vienen a ser glándulas que están dispuestas en la parte apical de los riñones. ¿Ok? Por eso se denomina supra, arriba de los riñones. La glándula suprarrenal posee una capa fina de tejido conectivo denominada cápsula que le da forma y protección. Y en la parte interna, la parte más externa, denominada corteza, y luego la médula, ¿no? En la corteza y en la médula se producen hormonas. En la corteza, por ejemplo, las mineralocorticoides, que vamos a tener como principal representante a la aldosterona. La aldosterona, de sus funciones viene a ser, tiene varias, ¿ya? Pero una es, por ejemplo, la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. O sea, están asociadas con la osmorregulación. ¿Listo? Y los glucorticoides, que principal tienen al cortisol. El cortisol tiene un efecto hiperglucemiante. Incrementa glucosa en sangre. ¿Listo? Ahí, apunta.
La médula produce una hormona denominada adrenalina o también denominada epinefrina, ¿no? Que lo que hace es, bueno, los efectos son distintos, ¿ya? Pero te prepara para episodios de alerta. A ver, por ejemplo, contracción de los vasos sanguíneos, a ver, aumento de la frecuencia respiratoria, incremento del ritmo cardíaco, por ejemplo. Vamos ahora con el páncreas. El páncreas, acuérdate que es una glándula anficrina, una glándula mixta que actúa como endocrino y exocrino. Exocrino ya viste hace 2 semanas, el jugo pancreático, quimiotripsina, tripsina, carboxipeptidasas, aminopeptidasas, nucleasas, lipas pancreática, amilas pancreática, todo eso para degradar el kilo que ha ingresado al duodeno, ¿ok? Ahora, la porción endocrina se caracteriza por poseer grupos celulares ubicados en diferentes partes del páncreas, denominados como islotes de Langerhans, las cuales contienen diferentes células, como las células alfa, las células beta y las células delta y las células F. Vamos a iniciar con las células F porque producen el polipéptido pancreático. Su función es regular los procesos digestivos, porque acuérdate que el páncreas está asociado, en este caso, a, a- al duodeno, ¿no? Te acuerdas que libera ciertas sustancias que pasan finalmente a través de la polla de Vater, que es un conducto que los conecta hasta esta porción del intestino, pero que acuérdate que el páncreas, si bien es cierto, libera jugo pancreático, esta producción y liberación tiene que estar regulada. ¿Y qué lo regula? Su porción endocrina, que viene a ser el polipéptido pancreático. Luego tenemos a la insulina, ¿no? Producida por las células alfa, por las células beta, que tienen un efecto, vamos a ponerlo acá, hipoglucemiante, o sea, reduce la concentración de glucosa en la sangre. El glucagón, hiperglucemiante. Y la somatostatina, aparte de regular la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal, inhiben las otras dos. ¿Ok? Vamos a entender el efecto de esto. Supongamos que tenemos el vaso sanguíneo y la cuestión es que la concentración de glucosa en la sangre es reducida. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer el glucagón es aumentarla. Profe, ¿y cómo lo aumenta? Acuérdate que el hígado almacena la glucosa como un polímero que se denomina como glucógeno. El glucógeno estimula la lisis del glucógeno, por eso se denomina como glucogenólisis. Y se produce glucosa y la glucosa es liberada al torrente sanguíneo, por lo tanto, ¡pah!, aumenta. Ahora, si tú quieres reducir la concentración de glucosa en la sangre, está muy elevada. ¿Qué haces? Pues sintetizas glucógeno. ¿Quién la logra estimular? La insulina. Profe, ¿hay otra forma en la cual se reduzca esa concentración de glucosa en la sangre? Claro, la insulina va a diferentes tejidos. Estos tejidos a nivel de sus células poseen receptores específicos de la insulina en una condición saludable. Lógicamente, este reconocimiento estimula que ciertas proteínas denominadas las proteínas GLUT faciliten el ingreso de la glucosa. ¿Ok? Ahora, en el caso de ciertas condiciones patológicas como la diabetes, específicamente el tipo más conocido como la diabetes mellitus o la diabetes de tipo 1 y tipo 2, ¿ok? ¿Qué sucede en el tipo 1? En el tipo 1 hay una destrucción, un ataque, una muerte por parte de las células beta pancreáticas porque ocurre un ataque autoinmunitario, ¿no? Ciertos anticuerpos reconocen a las células beta pancreáticas y se degradan, se eliminan, ¿no? Se las mata. Y por lo tanto ya no pueden producir insulina. Si no producen insulina, por lo tanto el receptor nunca reconoce nada. Por lo tanto la glucosa nunca ingresa. Y si la glucosa nunca ingresa, genera varios efectos. No hay una osmorregulación. ¿Qué sucede? Hay cambios en el ingreso y la salida del agua, de ciertos nutrientes. ¿Por qué? Porque la presencia de glucosa a lo largo de los diferentes vasos sanguíneos de todo el cuerpo cambia la gradiente entre el torrente sanguíneo y el líquido intersticial, generando que algunos nutrientes, en vez de ir hacia una zona, no lo pueden. ¿Esto qué hace? Que la oxigenación y los nutrientes no lleguen.
y algunos vasos sanguíneos mueren. Y si los vasos sanguíneos mueren, los tejidos ya no pueden ser oxigenados y nutridos. Y si no son oxigenados y nutridos, mueren. Y si mueren, se forma una necrosis. Y si se forma una necrosis, se forma una gangrena diabética, ¿no? Vamos ahora con diabetes del tipo 2. En este caso, las células beta pancreáticas funcionan, pero deficiente. Por lo tanto, producen insulina en cantidades insuficientes. Por otro lado, en el caso de, no solamente es este factor, ¿ya? Por diferentes razones celulares, hay la presencia de receptores, pero estos receptores no se pueden unir a la insulina. Se produce insulina, poquito, pero el receptor ni siquiera las puede reconocer. Por lo tanto, no se puede, ¿qué cosa? No puede entrar la glucosa. ¿Listo? Vamos con los gonas en el sistema endocrino. Un poquito de agua, por favor, estimados. Continuemos. Entonces, gonas en el sistema endocrino. ¿Qué sucede? Tenemos al hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es producir la hormona liberadora de gonadotropinas. Ahora, esta hormona liberadora, ¿dónde va? A la hipófisis. Y la hipófisis lo que hace, esta hormona libera a las gonadotropinas, la LH y la FSH. ¿Das miedo? Voy a colocarlo así. Se libera hormona luteinizante. La luteinizante, en el caso de los varones, se va a las células de Leydig, las estimulan para que produzcas testosterona, lo cual contribuye al control del metabolismo general, al desarrollo de estructuras de órganos reproductores y a la aparición de características sexuales secundarias. ¿Ok? Pero por otro lado vamos a tener el FSH, que se dirige y va hacia las células de Sertoli y estimulan la espermatogénesis. Y aquí es donde vemos un ejemplo de otro mecanismo de control. El primero que te dije fue el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas, ¿verdad? Esta regulación de uno sobre el otro y el otro sobre varios. Pero también hay un mecanismo que se denomina como retroalimentación negativa. ¿Qué ocurre acá, profe? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay un punto en la cual las glándulas periféricas ya están produciendo hormonas en cantidades suficientes. Si se sigue produciendo, puede haber una sobreestimulación de los tejidos diana. Para evitar esto, lo que hacen las glándulas periféricas es mandar una señal hacia atrás, alimentando hacia atrás. ¿Cómo se denomina? Retroalimentación. Pero de forma para que inhibir a las células que están atrás que lo controlan. Por eso es retroalimentación negativa. Ejemplo, cuando ya tu cuerpo dice, hay demasiado esperma. Entonces, ¿qué haces? No, eso no. Lo que hace tu cuerpo es que produce una hormona denominada inhibina. ¿Y va hacia dónde? Hacia la hipófisis. ¿Y qué te dice? Detente, detente. Deja de producir las hormonas que van a estimular la espermatogénesis y la producción de testosterona. Esto es una retroalimentación negativa. Lo mismo ocurre en las mujeres. Vamos a colocar por acá. Caso de las mujeres. Hipotálamo. Al final se libera folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante, ¿hacia dónde va? Hacia los folículos ováricos, lo cual permite el desarrollo folicular. ¿Por qué? Porque el proceso de la formación de un ovocito competente que luego haga meiosis y luego lastimosamente sea fecundado por un espermatozoide y hayas nacido tú, ¿qué sucede? Todo este proceso es complicado, denominado como desarrollo folicular. ¿Quién estimula? ¿Quién induce eso? La FSH. Asimismo, también induce los estrógenos, ¿no? Los cuales los estrógenos van a estimular, van a iniciar la aparición de características sexuales secundarias. La hormona luteinizante también viaja.
¿Y qué hace? Pues produce, lo que va a estimular es la ovulación. Una vez que ya los ovocitos competentes se han desarrollado bien en los folículos, tienen que ser liberados. ¿Quién facilita eso? ¿Quién estimula eso? La hormona luteinizante. Vamos ahora con el sistema inmunológico, que hace referencia a un conjunto de células, tejidos y órganos que protegen al cuerpo de las infecciones. Los órganos involucrados en el sistema inmunológico se denominan como órganos linfoides. Hay de dos tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios están asociados al, vamos a colocarlo acá, crecimiento, a la proliferación y diferenciación. En cambio, en los secundarios está la activación. O sea, ¿qué sucede? En los primarios, como el timo, como la médula ósea, es decir, esa cavidad interna de los huesos, esos son órganos primarios, porque aquí es donde se aparecen, donde se diferencian, donde maduran. ¿Qué cosa? Los linfocitos. Si todo esto yo te digo que es todas estas partes, adenoides, amígdalas, nódulos linfáticos, vasos, placas de Peyer en el intestino, apéndice vermiforme en el intestino grueso, vasos linfáticos, ¿listo? Si yo te estoy diciendo esto, tejidos linfoides, es porque todos estos poseen linfocitos, ¿ok? Así de sencillo. Ahora, vamos a otro punto. El timo y la médula ósea son primarios porque aquí es donde proliferan y se diferencian y maduran estos linfocitos. Pero todavía no están haciendo su función, que es defender al organismo. ¿Dónde lo defienden? En los órganos linfoides secundarios, porque aquí se activan. ¿Por qué crees que tu glándula palatina en ocasiones se inflama? Porque tú sabes que el tracto digestivo, el tracto respiratorio y el tracto urogenital son vías de acceso para diferentes patógenos. Por eso es que cuando ocurre una faringitis, generalmente sus amígdalas se inflaman debido a que hay un combate. Los linfocitos que han llegado a esa zona detectan estos agentes patógenos y dicen a chambear, a chambear. Y se reclutan linfocitos, se inflama la zona. ¿Ok? Vamos, también afecta el crecimiento, el desarrollo y la liberación de linfocitos, cierto tipo de glóbulo blanco, ¿no? Claro, un linfocito es un leucocito. Se encarga de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno, pero para eso hay que saber qué es un antígeno. Tenemos nuestro sistema inmune, que es un conjunto de células, tejidos y órganos, ¿ok? Y vamos a encontrar una partícula, alguna proteína, ¿sí? Alguna bacteria, algún virus, algún parásito que es extraño. Si es reconocido esta partícula, que puede ser proteínas, virus, bacterias, si es reconocido por el sistema inmune, se denomina antígeno. Y este reconocimiento se denomina estímulo antigénico. El sistema inmune lo que va a querer es destruir al antígeno, proceso denominado como respuesta inmune. Por eso es que muchos dicen, un antígeno es el que induce una respuesta inmune. ¿Ok? La inmunología ocupa el estudio del reconocimiento de lo propio frente al extraño. ¿Cómo es eso, profe? Porque tu sistema inmune ataca a las células cancerosas. ¿Por qué? Porque tu propio organismo, créeme que es tan evolucionado que logra distinguir que alguna de tus células propias ahora es anormal. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Hay algunos, por ejemplo, algunos metales, cuando te colocas un collar, el látex, por ejemplo, en los guantes, y también en eso también, ¿no? ¿Qué sucede? Ocurren episodios de alergia, ¿no? No son agentes patógenos, pero lastimosamente tu cuerpo los reconoce como algo extraño y tu cuerpo responde frente a esto. ¿Listo? Vamos ahora con las células del sistema inmune, ¿ok? Este gráfico ya lo has visto varias veces. ¿Listo? En dos clases. Vamos a tener aquí a la línea mieloide, aquí a la línea mieloide y aquí la línea linfoide. Esta línea representa la producción de la síntesis, la formación, la diferenciación de las células sanguíneas, proceso denominado como hematopoiesis. ¿Dónde ocurre? En la médula ósea. ¿Ok? La línea linfoide produce los linfocitos B, linfocitos T y las células natural killer. Y la línea mieloide produce ¿qué?
los mastocitos, eritrocitos, los trombocitos, las células dendríticas, los macrófagos, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos. Importante, a partir del monocito se producen células dendríticas y macrófagos, ¿ok? Diferencia entre granulocitos y agranulocitos. Sencillo. Los granulocitos poseen gránulos, pues vesículas que contienen algo dentro. Diferentes cosas. Pueden ser agentes proinflamatorios, pueden ser enzimas digestivas que luego van a ser liberadas hacia agentes patógenos para que lo degraden. Diferentes. En los neutrófilos, ¿cuál es su función, profe? Mira, todos estos granulocitos en mayor predominancia están en la sangre. Y cuando detectan una zona de infección, pues migran a dichas zonas y realizan su función. De estos granulocitos, el 90% aprox son los neutrófilos, los cuales combaten mediante fagocitosis de microbios. O sea, ellos fagocitan bacterias, ¿no? En los eosinófilos, casi el 4%. ¿Y qué hacen, profe? Combaten infecciones parasitarias. ¿Ok? Combaten infecciones parasitarias, porque hay algunos parásitos que son más grandes que una célula, por lo tanto no pueden ser no pueden ser fagocitadas. Por lo tanto, algunos de estos eosinófilos lo que liberan son ciertas sustancias que van a degradar a los parásitos. Luego a los basófilos, 4% aprox, que son, está relacionada a los episodios de alergia, ¿no? Porque los vesículas que poseen contienen histamina. No sé si alguno es acá alérgico. Yo soy alérgico, yo consumo antihistamínicos. Cuando en este caso tengo contacto con zonas con mucha humedad, ¿no? Por los ácaros, mucho polvo también. Hay otro, hay otro leucocito también que está en la alergia, asociado a la alergia, ya que es el mastocito. También contienen vesículas o gránulos de histamina, pero estos mastocitos frecuentemente están en los tejidos, en cambio el basófilo en la sangre. ¿Ok? Ahora vamos con los monocitos. Los monocitos son células precursoras de los macrófagos, solo que los monocitos se encuentran en la sangre y cuando llegan a un tejido determinado maduran. Por eso es que tú vas a encontrar diferentes macrófagos en distintos tejidos. En el tejido óseo, por ejemplo, los osteoclastos son macrófagos. En el tejido nervioso, las microglías o las microglias son macrófagos. En el pulmón, los macrófagos alveolares, por ejemplo, etcétera, etcétera. Vamos a tener ahora los linfocitos. Los linfocitos, acuérdate que ellos son las células principales de la inmunidad innata. ¿Ok? De la inmunidad innata. ¿Qué estoy? De la inmunidad adaptativa. ¿Qué estoy hablando? Adaptativa. De estos linfocitos hay dos tipos, los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Ok? Los linfocitos T posteriormente se diferencian en células plasmáticas o plasmocitos porque sintetizan ¿qué cosa? Anticuerpo. ¿Ok? Sintetizan anticuerpos. ¿Listo? Estos anticuerpos, las células B, median la inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral es el ataque basado en anticuerpos. O sea, como te dije, estas células B es como si utilizaran balas, porque atacan a distancia. Cada bala, cada anticuerpo es como una bala hecha a la medida para un agente patógeno. En cambio, en las células T vamos a encontrar dos. La célula T CD8 y la célula T CD4. La CD8 también denominada como citotóxico. Y la CD4 denominada como ¿qué? Como cooperador o cooperativo. Los citotóxicos, ¿qué hacen? Realizan la inmunidad celular. Inmunidad, o sea, el combate cuerpo a cuerpo, pues. Por ejemplo, las células B atacan más que todo a agentes patógenos extracelulares, o sea, fuera de la célula. ¿Por qué? Porque pueden llegar estos anticuerpos hacia estos patógenos. En cambio, un virus que infecta a una célula, ¿dónde se encuentra este virus? Por dentro, ¿verdad? Por dentro de la célula. ¿Y qué ocasiona esto? Que
Por ejemplo, tú eres una célula infectada. Tú ya sabes que estás infectada. Como célula, comienzas a nivel de tu membrana a producir ciertas proteínas que van a ser indicativos, señal de que estás infectado. Por lo tanto, una célula T que va viajando identifica esto y dice, uy, este está infectada, voy a atacarla, cuerpo a cuerpo, inmunidad celular. En cambio, el linfocito T cooperador lo que hace es regular el funcionamiento ¿de qué? En este caso, de tanto de las células B y T. ¿Ok? Así de sencillo. Pasamos ahora con el siguiente. Proteínas del sistema inmune. Tenemos a los anticuerpos. Acuérdate que los anticuerpos son proteínas grandes, ¿no? Proteínas grandes producidas por las células B. ¿Listo? Vamos a omitir las tildes ahorita, ¿ya? Por las células B. Por otro lado, hay de diferentes tipos, ¿no? La G, la E, la M, ¿listo? La A, ¿listo? Proteínas grandes producidas y su función es neutralizar, pues. ¿Listo? Tú sabes que el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿sí? Tiene una corona, ¿no? La cual posee unas proteínas denominadas spike, espiga, ¿no? Como espinas. Justo algunas de estas proteínas lo que permite es que hay un reconocimiento con unas células humanas y ese reconocimiento lo que hace es poder que la célula ingrese. Pero el sistema inmune lo que hace es ciertos anticuerpos detectan esta zona y comienzan a ¿qué cosa? Unirse a esta zona, unirse. Y por lo tanto al SARS-CoV-2 ya no le queda sitios por el cual pueda unirse a la célula humana, por lo tanto no la puede infectar. Eso es la neutralización, ¿ok? Vamos a tener las citoquinas. Las citoquinas son proteínas pequeñas que regulan el funcionamiento, proliferación, diferenciación de leucocitos. ¿Cómo así, profe? Cuando ocurre una infección, se tiene que regular, por ejemplo, digamos, hay una zona en la cual se ha detectado un agente patógeno, necesito más neutrófilos que proliferen, pues. Las citoquinas van a estimular la proliferación. Los macrófagos, necesito que funcionen, ya pues van a comenzar a fagocitar gracias a las citoquinas. Ahora necesito que los monocitos se diferencian en macrófagos. Ah, diferenciación. Las citoquinas van a estimular eso. Por ejemplo, vamos a tener diferentes citoquinas, como los interleuquinas, como los factores de crecimiento, factores de diferenciación. Vamos a tener las linfoquinas, que regulan el funcionamiento de los linfocitos. Las monoquinas, que regulan el funcionamiento de los monocitos y por lo tanto de las células dendríticas y los macrófagos, porque son células que derivan de los monocitos. Vamos a tener las proteínas del complemento, que son proteínas plasmáticas. Son varias proteínas plasmáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo, ¿ok? Es decir, en la sangre. Por donde hay varias proteínas plasmáticas que actúan en cadena, están inactivas. ¿Listo? ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, en la sangre tú tienes proteínas de estas proteínas, denominadas proteínas de complemento, pero cuando hay una infección en un determinado tejido, se detecta esto y estas proteínas comienzan a activarse. ¿Te acuerdas cuando te hablé de la cascada de coagulación? ¿Te acuerdas? Una proteína activaba una, otra. Lo mismo ocurre acá. Una proteína activa la otra activa la otra activa la otra, hasta que finalmente hay una proteína que va a atacar a las bacterias, a los patógenos. Por ejemplo, acá tenemos una bacteria en la cual miren que estas proteínas de complemento han formado varios poros. Estos poros lo que hacen es orificios que puede ingresar el agua. El agua ingresa, se llena tanto la célula que se rompe, la lisis. Otra forma es que estas proteínas de complemento reconocen algunas bacterias que tienen un anticuerpo. O sea, el anticuerpo llegó y detectó, ¿no? Detectó. Por lo tanto, estas proteínas de complemento detectan esta unión y ¿qué hacen? Van formando poros. Otra forma es que detectan esta unión y ¿qué hacen? Comienzan a llamar, a reclutar
leucocitos para que degraden o eliminen a los agentes patógenos que se han reconocido. Y por último vamos con la inmunidad, ¿no? La inmunidad viene a ser una serie de mecanismos utilizados por el cuerpo como protección contra los microorganismos y otros agentes extraños. Existen dos tipos, la innata y la adquirida. Vamos a tener diferencias. La innata también se denomina como natural y la adquirida se denomina también como adaptativa. La innata, característica, no específica. ¿Ok? La adaptativa, específica. La innata, inicial y rápida. Y la adquirida es lenta, ¿no? Y por último, la adquirida posee memoria. ¿Qué quiere decir la memoria inmunológica? Es ese historial que a nivel celular se va formando tras las diferentes infecciones que va ocurriendo. Por eso es que cuando tú te infectas de SARS-CoV-2, aparece la enfermedad con diferentes síntomas, signos y síntomas. A la siguiente infección, quizás, o lo más probable, que los síntomas y signos que se presenten se vean más reducidos. ¿Por qué? Porque tu propio sistema inmune recuerda o tiene un historial de que dicho agente patógeno ya te había infectado. Por lo tanto, el próximo ataque inmunitario por parte de los linfocitos de la inmunidad adquirida va a ser más intenso, más rápido y más específico. ¿Ok? Pasamos ahora con los mecanismos innatos. Vamos a tener del tipo externo y del tipo interno, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Está presente en todos los organismos y tienden a evitar los patógenos, al ingreso de los patógenos. Vamos a ver barreras físicas. Por ejemplo, tu piel, ¿no? Tu piel es una barrera física, efecto barrera. Acuérdate que la piel posee un estrato córneo, que es la última capa de células muertas, que contienen abundante citoqueratina, formando en este caso, la descamación de las células y por lo tanto, evitando no solamente que el agua salga, ¿no? Evitar la secación, sino también evitar el ingreso de agentes patógenos. Vamos ahora con el moco. Acuérdate que el tracto digestivo, el tracto respiratorio y el tracto urogenital son vías de acceso para agentes patógenos. Entonces, aparte de que estos tractos poseen tejido epitelial que va a evitar el ingreso de patógenos, lógicamente, por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio, ¿te imaginas que un patógeno viaje y llegue hasta a los alvéolos? Complicado, o hasta los bronquios incluso. Entonces, para eso, en tu vestíbulo nasal, estas porciones dilatadas de la nariz, ahí contienes en la parte de adentro vellos, ¿no? Los cuales filtran el aire, pero hay algunas partículas que logran sobrepasar, pero para eso tu mucosa respiratoria tiene mucina y por lo tanto es un componente viscoso que logra capturar estas partículas. Y por otro lado tenemos las lágrimas y la saliva, ¿no? La saliva, tú ya sabes, produce lisocima para degradar la pared celular de las bacterias. También la saliva y las lágrimas producen lactoferrina, ¿no? Que permite capturar el hierro. Y el hierro es muy importante para el metabolismo de las bacterias, de la gran parte de las bacterias. Vamos ahora con la flora autóctona, ¿no? Con la flora bacteriana, ¿no? Porque la flora autóctona no solamente se refiere a la del intestino, ¿no? Sino a diferentes partes de las bacterias, incluso las que se encuentran en la piel, en el tracto urogenital también, ¿no? Pero, en la boca incluso también. Es como que, es como que, mira, tú eres un agente, tú eres un patógeno y quieres entrar al intestino de alguien y a colonizar esa zona. Pero este intestino tiene sus propias bacterias. Cada bacteria tiene su habitación en un edificio. Este intestino es ese edificio y tú quieres ocuparlo, pero no puedes porque todas las habitaciones están llenas. Así es como sirve. Como ya hay bacterias ahí, no puede colonizar otra bacteria porque no le da el espacio suficiente y porque la competencia por el alimento también perjudica. Vamos a ver con los mecanismos innatos internos. Las células natural killer. ¿Qué hacen estas células? Destruyen células extrañas y a células infectadas o tumorales produciendo agujeros mediante la perforina. Es como tú tienes una célula, ejemplo, ¿ya? Tienes una célula tumoral, ¿ok?
La célula natural killer detecta que hay algo que está pasando mal con estas células. Entonces lo que va a generar es ciertas perforinas, son proteínas que perforan y estas células natural killer van a comenzar a meter varias enzimas hidrolíticas que degradan por dentro a estas células. Luego tenemos al interferón, que es una citoquina, pero tiene ese nombre por interferir con la viabilidad de los virus. Por ejemplo, proteínas segregadas por células infectadas por virus. Imagina que tú eres un virus. No, tú eres una célula. Te infectas de un virus. ¿Y qué pasó? Tú te has dado cuenta que estás infectado por un virus, pero tienes a tus causas, la vecindad. Entonces, ¿qué haces? Vas a liberar interferones y esos interferones van a las células vecinas y en las células vecinas, ¿qué les dicen? Oye, mira, reduce tu síntesis de proteína porque acá tu amigo está infectado. Por lo tanto, que cuando esta célula infectada muera y se liberen las partículas virales, lleguen a estas células vecinas y cuando llegan, su maquinaria de síntesis de proteína es deficiente. Por lo tanto, no puede reproducirse de forma adecuada. ¿Te das cuenta? Por eso se denomina interferón. Vamos con el complemento, el cual ya te he comentado, que son complejos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de las células, formando estos poros, ¿no? Como ya lo has visto, y atraen fagocitos, ¿no? Atraen leucocitos que van a fagocitar a esta célula que han detectado. Vamos ahora con los tipos de inmunidad. Inmunidad activa, inmunidad pasiva, ¿no? La inmunidad activa, una diferencia es porque genera anticuerpos y una inmunidad pasiva es porque adquiere anticuerpos. No es lo mismo. En la activa fabricas, produces, sintetizas, generas, formas los anticuerpos. Se da de dos formas, en la activa y en la pasiva, de manera natural o de manera artificial. De manera natural, por ejemplo, ¿no? Cuando quizás fue tu primera infección del SARS-CoV-2, ¿no? Y te dio COVID. ¿Tú querías tener COVID? No, fue de manera natural. Fuiste, quizás acudiste a algún lugar y pasaron 2 semanas y comenzaron a aparecer los síntomas y los signos. Fue de manera natural, pero tu cuerpo ha generado anticuerpos contra ese virus. Otra cosa es que, por ejemplo, no te haya dado el SARS-CoV, el COVID. ¿Y qué dices? Oye, mira, voy a ir a vacunarme. Voy a vacunarme. Voy a ir a que me inyecten el agente patógeno atenuado, es decir, que no genera la enfermedad, pero mi cuerpo va a responder generando anticuerpos contra eso, pero fue de manera artificial, fue de manera deliberada. En cambio, en la pasiva se adquieren, se reciben, se nos otorga, nos generamos estos anticuerpos. Por ejemplo, antes que te excreten, ¿sí? Tu madre te protegía a través de la barrera placentaria, ¿no? Y tú tenías tus nutrientes y todo, pero te quiere tanto, pues, ¿no? De que también te da anticuerpos. También te da anticuerpos. Pregunta, ¿tú como feto has producido esos anticuerpos? No. Si tus tejidos, tus sanguíneos, ¿no? Ni siquiera se ha formado la médula ósea. Todavía tienes recién la hematopoiesis inicial, se están diferenciando recién tus moléculas sanguíneas, etcétera. No, tu madre está dando esos anticuerpos. Ocurrió de manera natural. En cambio, supongamos, yo ya les había comentado que yo trabajo con veneno de serpiente. Por ejemplo, cuando te muerde una serpiente, ¿ok? Disculpe. Cuando te muerde una serpiente. Esta serpiente te inyecta veneno. El veneno contiene diferentes toxinas, que son proteínas, pero te inyecta. Y tu cuerpo detecta que son extraños. ¿Y qué va a hacer? Va a producir anticuerpos. Pero los anticuerpos son lentos, pues la inmunidad innata adquirida es lenta. Los anticuerpos recién van a estar ¿a cuánto? A 2 días, 3 días, 4 días. Para ese tiempo, a las 3 horas, 8 horas, el veneno ya ha actuado de manera muy perjudicial. Entonces, lo que haces, ¿qué es? Que te inoculen antiveneno. Profe, ¿y de dónde deriva ese antiveneno? Te voy a contar la historia. En el Instituto Nacional de Salud en Chorrillos, ya desde hace un tiempo, ahorita se ha dejado de producir, se estaba produciendo los sueros contra el veneno, contra el envenenamiento por mordedura de serpiente.
¿no? ¿Cómo se produce? A caballos se les inocula un poco de veneno, el caballo va a producir anticuerpos, se le saca casi como 8 litros de sangre, pero no te preocupes, que la sangre se regresa, porque solamente queremos la porción, el suero, ¿listo? El suero. El resto de sangre se utiliza porque la sangre se saca con un anticoagulante para evitar que la sangre se coagule, entonces se retorna, pero nos quedamos con el suero. Entonces el suero, ¿qué sucede? Contiene anticuerpos contra el veneno que le habían inoculado al caballo. ¿Y qué haces cuando te muerden las serpientes? Pues te inoculan ese antiveneno que contiene anticuerpos que van a neutralizar las toxinas del veneno. Pregunta, ¿tú lo sintetizaste? No. Yo sé que tu cuerpo lo va a producir anticuerpos, pero de aquí a 5 o 6 días. Pero ahí, en el momento del tratamiento, esos anticuerpos han sido adquiridos. ¿Ok? Mis estimados, vamos a ir a las preguntas. ¿Listo? ¿Tienen alguna consulta por el chat? No, no. No, no hay ninguna consulta. Vamos. Eh, Acá les pido su participación. ¿Listo? Les pido su participación. Vamos acá. A ver qué dicen por el chat. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En la primera. A ver. Respecto a la coordinación química de plantas y animales, identifique la alternativa incorrecta. Yasari dice 1E. A ver, me parece. Acá no hay para hacer encuesta, ¿no? Como creo que hay una aplicación además. Para la próxima. Ya, listo. A ver, Yasari nos dice 1E. A ver, ¿alguien más? A ver, ya les dije, estimados, es mejor que planteen acá. Tienen que perder, tienen que ganar esa humildad. Es que, no, que yo sé más, que yo sé menos nada. Si te confundiste, te confundiste. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada. Corriges y listo. Listo. Tienen que tomar esa postura un poco también de relax, de relajado un poco, ¿no? No se presionen tanto. ¿Ya? Vamos entonces, respecto a la coordinación química de plantas y animales, identifiquen la alternativa incorrecta, nos dice. ¿Las hormonas son compuestos químicos que realizan la coordinación? Sí. ¿Las hormonas vegetales pueden ser estimuladoras o inhibidoras? Sí. ¿Las hormonas permiten regular los procesos metabólicos y fisiológicos? Sí. ¿Las hormonas animales se producen en glándulas específicas? Pues claro, las glándulas endocrinas. ¿Las hormonas y las fitohormonas actúan sobre órganos específicos? No, porque se acuerdan que las hormonas vegetales actúan sobre células de por sí. En cambio, las hormonas animales, ¿qué necesitan? Un órgano responde a una hormona porque tiene receptores específicos para dicha hormona. 1E. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Veamos, a ver. ¿Qué dicen en la 2, estimados? ¿Qué dicen en la 2? ¿Qué dicen en la 2? A ver. Mientras se investigaba a los inhibidores del crecimiento en plantas, se identificaron algunas sustancias contaminantes en el ambiente que detenían el crecimiento longitudinal y el desarrollo. Estos contaminantes podrían estar inhibiendo al... A ver, ya ahí nos dice la B. A ver, ¿qué más? ¿Qué proponen? Mientras se investigan los inhibidores, ya si se hablan de inhibidores, estamos hablando del ácido abscísico y del etileno, ¿sí o no? Se identificaron algunas sustancias contaminantes en el ambiente que detenían el crecimiento longitudinal y el desarrollo. ¿Ok? Estos contaminantes podrían estar inhibiendo, ya, si detienen el crecimiento longitudinal, ya ahí estamos hablando de los estimuladores, que son las giberelinas, las auxinas y las citosininas, ¿sí o no? A la imagen anterior, a ver, vamos a ver. Ahí. ¿Listo, Dayana? Está bien, ¿no? Ya, pasamos al siguiente. A ver, veamos. Estos contaminantes podrían estar inhibiendo ¿qué cosa? Acuérdate que la elongación
el crecimiento y longitud de las células y la elongación del tallo está promovido por las gibberelinas, ¿no? ¿O no? A ver, nos dice la B, el ácido indolacético. A ver, detenían el crecimiento longitudinal desarrollo. Ah, ya, listo. Acá hay algo que te voy a comentar, ¿ya? Vamos a apuntarlo. Generalmente, el crecimiento longitudinal hace referencia al crecimiento a partir de los meristemos, el apical y el basal. ¿Listo? En el ápice y en la raíz. ¿Ok? Pero muchos colocan que las auxinas que derivan del ácido indolacético, ¿ok? Acá, promueven el crecimiento longitudinal. En cambio, las citosininas o citoquininas, el crecimiento lateral. ¿Ok? Eso apuntan, por favor. ¿Ok? Listo. 2 barco, entonces. Vamos con la 3. A ver, ¿qué opinan en la 3? Las plantas a través de las fitohormonas regulan sus procesos metabólicos para enfrentar condiciones climáticas adversas. Ya estamos hablando de la hormona del estrés, ¿sí o no? Así, por lo tanto, si necesitas em, poder combatir o poder resistir a ese estrés, pues vas a tratar de reducir tu actividad metabólica, o sea, vas a tratar de inducir la dormancia y la abscisión. Así que cuando escasea el agua, la planta no utiliza en demasía el agua interna y reduce su crecimiento. Esto es gracias a que se genera el ABA, ¿no? El ácido abscísico, ¿no? Claro, exacto. Pasamos con las 4, estimados. Coloquen letra, pongan F si quieren. ¿Qué? No sé. ¿Listo? Se preocupen, intenten. Vamos a ver. Las fitohormonas no son específicas y usualmente trabajan complementándose, produciendo un efecto denominado sinergia. Mal que la alternativa que contiene dos fitohormonas sinérgicas. ¿Ok? Las fitohormonas no son específicas, sí, es cierto. Usualmente trabajan complementándose y produciendo un efecto denominado sinergia. Ah, listo. El sinergismo, créanme que es una actividad colectiva. O sea, promueven una función, pero de forma, para que se dé esa función, esa función ya la realizan dos diferentes componentes, ¿ok? Pero la función mejora o se estimula más cuando ambos están presentes. El sinergismo, el trabajo colectivo, ¿no? Por eso dice, produciendo un efecto sinérgico. Marca la alternativa corriente que contiene dos fitohormonas sinérgicas. Si hablamos de fitohormonas sinérgicas, podemos estar hablando de hormonas que ambas inhiben o ambas estimulan, ¿no? Por ejemplo, las gibberelinas y el ABA son antagónicas, pues, porque una es estimuladora y la otra es inhibidora, ¿no? Las citosininas son estimuladoras, gibberelinas también, ¿no? El ácido androacético y el GA3. A ver, acá. Em, es que acá depende, porque el GA3 es versátil, ¿ya? Etileno y el ácido giberélico, ¿no? Antagónicos. El ácido abscísico y auxinas, lo mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso sería citocinas gibrelinas, ¿no? Una con la elongación del tallo y otro con la mitosis, ¿no? A ver, no nos dicen la A, ¿ya? Justamente por eso decía, por la versatilidad que tiene el GA3, el ácido giberélico. El ácido giberélico tiene como función el alargamiento de las células y del tallo. Ok, listo. Y este es un efecto similar al ácido indolacético, pero no idéntico. Ah, vale, vale. Acá viene la cuestión. Las citocinas y las giberelinas. La giberelina induce la elongación del tallo, pero la citocinina también contribuye con el desarrollo, pero a nivel de la proliferación celular. Ambos contribuyen con la función, pero no es la misma, por lo tanto no es un sinergismo. ¿Ok? En cambio, la GA3 y el ácido indolacético, ambos facilitan o inducen el alargamiento de las células y del tallo, ¿ok? Pero no con un mecanismo similar. ¿Listo? 4A, ahí vamos. Vamos ahora con la 5, ¿no? Si necesitamos extraer altas cantidades de gibberelinas de una planta adulta, es recomendable tomar muestras ¿de dónde? ¿Dónde? A ver, ¿ustedes de dónde creen? De tejidos fotosintéticos. Mira, de tejidos meristemáticos yo sacaría auxinas, ¿no? De frutos dehiscentes podría salir de ácido abscísico, quizás, y ya algo de etileno, ¿no?
de tallos gruesos y de tejidos fotosintéticos, por ejemplo, algunas giberelinas para el alargamiento de estos, de tallos gruesos y verdes. Esto también podría ser producto de las citoquininas y de las auxinas por el incremento de la pared celular. Las flores terminales, acuérdate que con respecto a la floración participan también 4, ¿no? 3 estimuladas y una individual. ¿Qué nos dice? Las giberelinas se encuentran presentes en embriones y tejidos meristemáticos de las plantas. Pero aquí hay un... Si todas estas cantidades de giberelinas de una planta... Ah, ya vale. Acuérdate que también de acá puedes extraer de meristemáticos, también podrías extraer auxinas, ¿no? Vamos a ver con la 6. Claro, exacto, estimados. Está bien. A ver, ¿qué nos dicen en la 6? ¿Qué nos dicen en la 6? Julia, en serio, los invito a que coloquen sus preguntas. Nada, es que mi amigo va a pensar que no sé. Dejen eso de lado. Aprendan como propósito para que ustedes sean mejores, nada más. Julia está probando la expresión de ciertas proteínas vegetales, nos dice, ¿no? Como en todo procedimiento científico, ella debe tener controles positivos y negativos. Julia está probando la expresión. Ya acá le han puesto un término que no, pues lo van a hacer volar. ¿No? Y a Julia está probando la expresión de ciertas proteínas vegetales. O sea, es decir, que se sintetizan, ¿ok? Se sintetizan estas proteínas vegetales. Como en todo procedimiento científico, ella debe tener controles positivos y negativos. Ah, ya. ¿Qué quiere decir? Tú tienes una plantita. Tú estás evaluando si estas proteínas vegetales se sintetizan o no, o qué tanto se sintetizan, ¿no? Porque se puede sintetizar poco, poquito, más o menos, mucho o muchísimo, ¿no? Pero para que todo experimento, tú tienes que tener un control positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu experimento, obligatoriamente ciertas condiciones hacen que la planta sintetice esta proteína. Y control negativo, que bajo condiciones determinadas no se sintetice dicha proteína. Esto avala tu experimento, ¿ok? Para poder contar con su control negativo, ella tiene que reducir al mínimo la expresión de ARN mensajero y de esta manera reducir la presencia de proteínas. ¿Y te acuerdas cuál era, no? En este caso, la síntesis si hacías mitosis, se reducía la expresión se reducía la síntesis de proteínas, de ADN, de ARN mensajero. Y de esta manera reducir la presencia de proteínas. ¿Qué fitohormona sería escogida para su control negativo? ¿No? Acá, al ABA, ¿no? Acá la abscisión, ¿no? Lo contrario a la citoquinina, ¿no? En la cual, si se da la abscisión, significa que vas a reducir, por lo tanto, la síntesis de ciertas proteínas, ciertos ARN, porque estás induciendo una etapa de dormancia, de letargo, donde estás induciendo una inactividad metabólica. Por lo tanto, si induces una inactividad metabólica, significa que hay una baja producción de las enzimas que regulan el metabolismo, ¿no? Las enzimas de la glucólisis, de la lipólisis, la lipologénesis, la degradación de carbohidratos, etcétera, etcétera. Si se reduce su síntesis, se reduce la producción de ARN mensajeros, pues, ¿no? Ácido abscísico. Vamos con las 7. Hormonas animales. Ahora ya entramos a hormonas animales. Son diversa naturaleza química, por ende requieren de diferentes receptores específicos para poder ejercer su efecto. En el caso de las hormonas proteicas, el receptor... exacto, Esteban. No, sería por el ácido indolacético. Pero es que, mira, en la descripción en la descripción de que hay mitosis y por lo tanto síntesis de ADN, síntesis de proteínas, de ARN, en las otras estimuladoras también hay síntesis de ADN, de ARN y proteínas. Por lo tanto, más que todo podría ser cualquiera de las 3 estimuladoras. Pero si hacemos caso a la presentación de la clase, más que todo sería por parte de las citoquinas, porque estos estimulan eh, la síntesis de ADN, ARN y proteínas, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la 7? Las hormonas animales son de diversa naturaleza química, por ende, requieren de diferentes receptores específicos para poder ejercer su efecto. En el caso de las hormonas proteicas, el receptor se encuentra ¿dónde?
membrana celular, ¿no? En la membrana nuclear, ¿no? Es para esteroideas. Citoplasma, esteroideas, matriz mitocondrial. Generalmente no hay una regulación endocrina directa con la mitocondria, sino más bien una regulación directa con el núcleo y el núcleo regula a la mitocondria. ¿Ok? Vamos con las 7, claro, 7 barquito, ¿no? Vamos, continuación. Una alteración metabólica se presenta en un neonato. Al analizar la producción de la hormona implicada, se encuentra que dicha hormona está en concentraciones normales, al igual que todas las demás. Por lo tanto, podemos hipotetizar que en este neonato, una alteración metabólica se presenta en un neonato, analizar la producción de una hormona implicada, se encuentra que dicha hormona está en concentraciones normales, al igual que... A ver, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? 8. Exactamente, claro, 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 exacto. Este... las 7. A ver, vamos a ver. Ahí. ¿Listo? Pasamos a la 8. Entonces. A ver, vamos a ver. Las glándulas están atrofiadas. No, pues si producen la cantidad suficiente de hormona, pues están bien. No, no está presente la glándula. ¿Cómo no va a estar presente si se produce la hormona? Se produce hormonas mutadas. A ver, pero te dice una alteración metabólica se presenta en uno. Analizar la producción de una hormona implicada se encuentra en dicha hormona esta concentración normales, al igual que en todas las demás. Por lo tanto, como se produzca hormonas mutadas. Pucha, podría ser, si es que fuese una hormona de naturaleza proteica, pero te dice que hay una alteración metabólica. Por lo tanto, de por sí hay un reconocimiento de la hormona y la hormona ejecuta la función, pero esta función metabólica se está viendo alterada, o sea, que sí se está produciendo hormonas intactas, no están mutadas, ¿no? Y nos dice, B, los receptores están alterados, claro, pueden tener una mutación o es que los receptores están siendo producidos en una muy baja cantidad. Por lo tanto, por más receptores, por más hormonas que haya, por la cantidad de receptores ínfima, pues no logra generar una señal suficiente, ¿no? No se produzca AMP cíclico, no, porque acuérdate que el AMP cíclico es un segundo mensajero y de segundos mensajero hay varios. Okay, acá no te están mencionando una vía específica en la que utiliza MP cíclico, ¿no? O sea, que es una alternativa genérica, ¿no? Algo como hecho barquito, ¿no? Continuemos. ¿Qué nos dice la 9? A ver qué dice la 9. La glándula pineal o epífisis se caracteriza por producir la hormona melatonina, ¿no? A ver, Emma, ya está, nos dice la E. A ver, vamos a ver. Melatonina, que está modulada por la luz, ¿no? Fenómeno que se denominan fototransducción, ¿no? Esta glándula está asociada en varias actividades, excepto regular los ciclos reproductores en animales, sí. Permitir la adaptación a estaciones, sí. Prevenir las enfermedades cardíacas degenerativas, sí. Proteger los efectos negativos, sí. El E, ¿no? Favorecer el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Tu manual, tu genoma, tu genética, tu ADN, ¿sí? Esa molécula de ácido nucleico tiene el manual para el desarrollo del sistema nervioso. Y hay otros factores ambientales denominados como, que lo estudia la epigenética, que en ocasiones altera el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Vamos ahora con la 10. ¿Qué nos dice? Un paciente pediátrico requiere de tratamiento hormonal para estimular el crecimiento muscular y óseo, ¿cierto? ¿Qué hora es? Siempre me olvido. A ver, ya listo. A ver, vamos con la 10, ¿no? Eh, un paciente pediátrico requiere tratamiento hormonal para estimular el crecimiento muscular y óseo. ¿Cuál es la hormona que debe emplearse en el tratamiento? Somatotropina, ¿no? Somatropina, dice. Somatotropina. Folículo estimulante, tirótropa, luteinizante. Acá han puesto el nombre más que todo de las células que producen. Por ejemplo, la célula tirótropa es la que produce tirotropina.
Ok. A ver, vamos con 10. Somatropina, somatotropina. Vamos ahora con la 11. ¿Qué nos dice la 11? A ver, 55, no, ya, listo. Una mujer luego del parto empieza a tener problemas a no poder alimentar a su hijo. A ver, ¿qué nos dice Emma? La 11. Alimentar a su hijo debido a que no produce leche. El médico le recomienda aplicar una hormona que estimulará la producción de leche. ¿Y cuál podría ser la hormona recomendada, no? Vamos a ver que hay dos hormonas que actúan a nivel de las glándulas mamarias, que vienen a ser la oxitocina y la prolactina, ¿no? Pero acuérdense que la prolactina lo que estimula es la producción de leche y la eyección como parte de la oxitocina. ¿Listo? A ver, veamos con la siguiente. 12. Los animales sintetizan hormonas con función llamadas antagónicos, ¿sí? Marque la alternativa que mencione dos glándulas que producen este tipo de hormonas. Pituitario y riñones. No, más que todo era un efecto direccional, ¿no? No es, ya, vamos a, suprarrenales y hipotálamo. No, tampoco. Páncreas y timo, tampoco. Acá es sencillo, ¿no? Exacto, exacto. Ya sabe, por eso hay la producción, por eso le decía la eyección, ¿no? La salida. Pero la producción viene a ser por parte de la, por eso dice prolactina, promueve. ¿Listo? Vamos ahora con tiroides y paratiroides, ¿no? Acá vamos a encontrar la tiroides produce la calcitonina y la paratiroides la paratormona, ¿no? Que tiene un efecto con respecto a la calcemia, ¿no? Uno es hipocalcemiante y otro es hipercalcemiante, ¿no? Con la calcitonina y la paratormona, ¿no? Vamos a ver ahora con la 13. ¿Qué nos dice la 13? Uy, qué bonito imagen. Identifica la glándula esquematizada a continuación e indica las hormonas que producen A y B respectivamente. Vemos aquí esto. Ya vemos, ¿no? Esto es una glándula suprarrenal, ¿no? Esto es un riñón. La parte rosadita viene a ser la médula, la parte más externa con una fina capa de tejido conectivo propiamente dicho de tipo denso, viene a ser la cápsula, ¿no? La cápsula entre médula y cápsula vamos a encontrar la corteza, la encargada de producir, ¿te acuerdas? Mineralocorticoides y glucocorticoides, como vamos a encontrar con el cortisol o la aldosterona. En la médula, en cambio, se va a estar produciendo la epinefrina, ¿no? O la adrenalina. Por lo tanto, ¿cuál sería? A, ¿qué es? Ahí viene la cuestión, ¿no? En la A, acuérdate, ¿no? Cortisol y aldosterona. A y B, ¿no? A y B. Claro, la A, cortisol y adrenalina, ¿no? 13, alianza. Vamos con la 14. ¿Qué nos dice? Al aplicar una inyección de patógenos atenuados, se activará el sistema inmune generando una protección inmunológica a largo plazo, que es uno de los principios de vacunación. Indica el tipo que se está aplicando, ¿no? Acá vamos a encontrar si generas anticuerpos, es activa, ¿no? ¿Qué es la paratormona? Acuérdate, la paratormona es una hormona que produce la paratiroides. Para que te acuerdes, es sencillo, paratormona, paratiroides. ¿Y qué hace la paratormona? Incrementa la concentración de calcio en la sangre. Por lo tanto, se incrementa, es hiper. El calcio. Y si es en la sangre, miante. Hipercalcemiante. ¿Listo? A diferencia de la calcitonina, que es hipocalcemiante. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la 14. A ver qué nos dice, ¿no? Genera nos dice la B. Activa artificial, claro, la vacunación es activa artificial. 14 barco. Y por último, estimados, vamos acá. El cuerpo posee mecanismos innatos para evitar el ingreso de microorganismos patógenos. Estas barreras pueden ser físicas o químicas y actúan de manera no específica. Dentro de las barreras químicas tenemos, a ver, barreras químicas, moco, lágrimas y saliva. Piel, complemento, interferón, no. Bacterias intestinales, piel y moco. Piel, no. Anticuerpo, piel y saliva, no. Moco, lágrimas y saliva, ¿no? El moco con la mucina, las lágrimas con la lactoferrina, la saliva con la lisocima, ¿no? Listo, estimados, 15, alianza de nuevo, ¿no? Listo, estimados, nos estamos viendo la próxima semana, supongo.
estudien, listo, estudien. Feliz Navidad también. Así que nos vemos la próxima. Cuídense.